donde la misión o el objetivo que nos planteamos todos los que estamos en esta mesa es poner en valor este edificio dentro de su contexto, dentro de la arquitectura del siglo XIX, un siglo bastante complejo desde el punto de vista político, social y cultural, y más en una capital de provincia como acabó siendo Ciudad Real, donde este edificio se va a convertir, como decía antes, en los medios de comunicación, en un emblema y un elemento de primer orden dentro del patrimonio local. Y aparte, uno de los pocos ejemplos de lo mal llamada, en mi opinión, arquitectura ecléctica, porque yo es arquitectura ecléctica un poquito de todo, y estoy seguro que mis tres compañeros van a poner en valor tanto la obra de Rebollar como su contexto y todos los artistas que forman parte de este edificio, porque, como contaba los medios, luego intervendrían los escritores, Andrades, Luna, López Villaseñor, Fisat, intervendrían en distintas épocas en cada una de estas partes del edificio. Sin más dilación voy a pasar a presentar al primero de los ponentes, labor difícil porque los tres ponentes tienen un currículum inmenso y me ha costado muchísimo resumirlas. Primero intervenir será José Rivero, él es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Sevilla y ha ejercido como jefe de servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por lo tanto conocemos bien dónde nos encontramos. Tiene una amplia trayectoria, dificilísima de resumir. Por un lado, trabajo de investigación, entre los últimos, este 2018, el arte del siglo XX-XXI en el arte de Castilla-La Mancha, o tramas, temas, nombres, tipos y géneros. Perdón, ese es el mismo. Y luego, esto que es el trabajo, dentro del trabajo de Javier Nadal, variaciones de fundamento de texto. Y a mí me gustaría destacar dentro de su amplio currículo su labor divulgadora. Muchas veces nos metemos a investigar, escribimos textos muy científicos, muy técnicos, y nos olvidamos de contarle a la sociedad que lo que investigamos. Y creo que José Rivero es un buen ejemplo de ello, porque tiene más de 1000 textos en prensa tratando temas de arquitectura y de urbanismo, y me gustaría destacar esta labor dentro de la prensa, tanto provincial como nacional. Entonces, sin más dilaciones, pues les dejo con su ponencia, el Palacio Provincial, razón y crisis de un modelo. Muchas gracias, Ramón. A ver si buenas tardes, gracias por la asistencia, gracias a los organizadores. Razón y crisis de un modelo, aunque se ha hablado de que iba a abordar la arquitectura del 19, es la manera que yo tenía de evidenciar el papel de Rebollar y de su obra del Palacio. Empieza esta primera imagen, le damos el poco encontrado, porque en un plano que no es del Palacio es el único detalle disponible de un elemento menor como es la trajería de la calle de la Rosa, que paradójicamente es el único alzado de proyecto que no se lleva a ejecutar, y por eso decía el dibujo encontrado. Esta imagen ya vincula la realización definitiva con el proyecto y establece esa distancia que en Rebollar siempre va a existir, como tantos otros arquitectos, entre el proyecto y la ejecución. Yo, hecha esta presentación, quería dejar patente que, lo ha comentado también el moderador, con el nacimiento en el siglo XIX, en 1833, la división provincial de Javier de Burgos, aparece una estructura político-administrativa nueva en España que necesita dotarse de edificios, es decir, que necesita espacios en los que desenvolver su función y su cometido. Y aquí entraríamos en una búsqueda en esos años, fundamentalmente la segunda mitad del 19, del dispositivo distributivo, tipológico, espacial, de la forma o la fórmula del Palacio, recurriendo básicamente a dos líneas de actuación: el lenguaje arquitectónico, de filiaciones clasicistas totalmente alteradas, y la voluntad tipológico-distributiva en los esquemas de actuación. Vemos algunos ejemplos como la Diputación de Jaén, que no solo nos formulan dos proyectos en el 67, en el 85, hay uno más incluso en los archivos de la Diputación de Jaén. Traigo el primero sobre todo con un detalle que en Ciudad Real puede entenderse mejor, y es que es obra de José María Cuenca, que es alguien que trabaja en Ciudad Real, que realiza proyectos de ayuntamiento en un cometido que también se organiza en el 19 como arquitecto de distrito, que es una figura que acompaña a la figura canónica de los arquitectos provinciales que se organizan como tal en 1848. La segunda referencia, pues el proyecto de Guadalajara, que se formula ya en una clave más modesta, de 1879, o el de la Diputación
de Albacete de Justo Millán. Y estas son las imágenes, tanto la imagen de la derecha es el ayuntamiento de proyectos, son proyectos que en algunos casos se abandonan, como el de Valdepeñas, que es de Berenguer, que también fue interinamente otro arquitecto provincial de mediados del 19 y quien formula, por ejemplo, el informe sobre la construcción del proyecto del consistorio de Vara y Soria, que lo vemos a la izquierda, el proyecto del 65, y ya otra imagen, posterior, en el arco temporal del Ayuntamiento de Guadalajara de Soler Rubia, y la imagen que nos ocupa. Yo, al entrar en el análisis y en algunas consideraciones del trabajo de Rebollar, me gustaría dividir el planteamiento en 4 cuestiones. Unos precedentes, 2 temas presentes y unos consecuentes que acabo de citar ahí con los medios de comunicación. Los precedentes tienen que ver con la disolución normativa que se produce en el siglo XIX en la herencia del lenguaje clasicista. Hasta mediados del siglo XVIII, 1750 y tantos, para algunos autores como es el May, la Revolución Francesa va a acontecer con la destrucción del modelo vitruviano, es decir, el modelo clasicista de referencias normativas del lenguaje. Ese va a ser una de las cuestiones cruciales en el 19, acompañado de ese estilo sin estilo, es decir, que algunos era la propuesta del eclecticismo, y que nos va a dar, aquí vengo algunas referencias, quiero citar una porque es que viene muy bien, porque además la siento como un homenaje al recientemente fallecido Paco Calvo Serrayer, en su trabajo La arquitectura española del romanticismo, del año 80, dice, y fíjense lo que dice hace ya casi 40 años, así podemos afirmar que la arquitectura durante el romanticismo en sentido amplio, porque incluso Chueca dice que la mejor obra del romanticismo español es el Museo del Prado de Villanueva, que es bastante anterior, que la gente vincula el romanticismo a un periodo muy concreto del 19, pero podríamos dilatarlo hasta los albores o los principios del siglo XIX. Dice, la arquitectura durante el romanticismo practicó en parte el neogótico, el neoárabe, pero también un amplio espectro de resoluciones clásicas de toda índole, que van desde el rigor arqueológico de neogriegos y neorromanos hasta las reconstrucciones y amalgamas de neorrenacimientos, neobarrocos. En definitiva, tras la alternativa de los medievalismos se desarrolla un amplio movimiento por el cual la historia se convierte en un escaparate en el que la nueva sociedad burguesa, despojada de toda tradición, pugna por fijar una identidad de manera indiscriminada. Creo que en pocas palabras está dicho lo que yo trataba de hacerles ver. Hay un canon clasicista que se diluye, es decir, como Samuelson ha estudiado, como tantos otros autores, y en ese arrebato de innovaciones, de obsesión por el estilo, se producen este tipo de neos. Frente a lo que antes decía, esta es la tradición de la tratadística clásica, que empieza con Alberti en el siglo XV, que se desarrolla con Servio, con Gassó en el XVI, con Palladio con sus 4 libros, con Delors el orden jónico, algunos detalles digo todo esto porque luego hablaremos de la utilización del jónico que hace Rebollar en el Palacio, es decir, por centrar un poco, es decir, con propuestas tan claras como la Villa Pisano, donde hay una superposición de órdenes, el dórico o toscano abajo, el jónico arriba, la logia del capitanato en Vicenza, la misma la logia de la basílica, y la resolución, que es un detalle que también quiero que se fijen en él, de la esquina en el capitel jónico. El capitel jónico, cuando llega a la esquina, el Palladio lo que hace es formula la bisectriz a 45 grados y las volutas se juntan, es decir, no funde ni una ni otra. Luego lo compararemos con otra imagen próxima en el tiempo, en el espacio, no en el tiempo, que es la de Ignacio Hahn en Toledo, para ver las diferencias de estos tratamientos o con lo que ocurre con esas utilizaciones libremente adoptadas en el Palacio Provincial. Esa disolución normativa acarrea adjetivos descalificadores sin parangón. Yo me quedo con la primera de Gaya, uno de los maestros de Calvo, del referido Calvo, cuando hablaba del carnaval de piedra. Bueno, con el carnaval de piedra está dicho todo. Ahí vienen algunas alusiones posibles, la barbella ecléctica, el arte descentrado, el arte escabiado, que es en definitiva lo que está pasando.
El hecho lo simplificaba, lo estaba con un compañero ahí. Hay una frase de Morán Cima en su libro Arquitectura del 19, que Morán dice que es de Oiza, y si no es de Oiza está muy bien hallada, que Oiza decía que para entender la arquitectura del 19, primero hay que raparse la cabeza y ponerse una peluca con Villanueva, después dejarse crecer el pelo con Mariátegui y finalmente subirse en un tranvía con Soria y Malta. Es decir, eso ejemplificaba los diversos contenidos de ideas, de imágenes y de lenguaje del 19, de Villanueva, Arturo y Soria. Por lo cual, me parece que concluía ya Morán, ¿no? Oiza, el ciudadano español, europeo, de 1808 estaba más cerca del siglo XVIII, mientras que el de 1890 estaba más cerca del siglo XX. Bueno, y Gaya, que corrobora lo dicho antes por Calvo, y no voy a extender porque tenemos el tiempo muy agotado. Aquí algunas imágenes de ese referido Carnaval de Piedra. Bueno, que cabe todo. De 1866, Areño, un museo arqueológico con una disposición similar a la que hemos visto antes en Palladio, es decir, un orden dórico abajo, un jónico arriba, pero en paralelo pues surge la Mudéjar, que tuvo mucho arraigo en España, con la Plaza Nueva de Madrid, la Plaza de Torres de Rodríguez de Ayuso, otra solución neogriega del 93 de Aguado, la Real Academia, la Diputación de Toledo, de Villajos, en esas claves de reinterpretación de la historia y de utilización libérrima de la métrica y la geometría. Y vamos a las dos cuestiones presentes, y yo creo que es donde se debate el asunto. El tema del lenguaje lo tocaré luego porque tanto en el texto que escribí en el 93 como en el que se publicará próximamente está bastante tratado, no tanto el del tipo. Cuando decía que las diputaciones nacen como tal y necesitan un espacio, evidentemente el tipo arquitectónico no se produce de la noche a la mañana, el tipo es fruto de una acumulación histórica y de una decantación. Y hay tipologías, se echan manos de tipologías realmente ajenas al esquema de palacio. El esquema de palacio, los que puedan tener memoria pues, pensarán en un palacio como el del Viso, con un patio central, que en definitiva son estructuras conventuales, es decir, que todo viene del mismo sitio. Y yo arranco de los esquemas hospitalarios, tanto el Hospital de Santa Cruz como el Tavera, ambos del siglo XVI, donde el mecanismo, y sería mucho mejor en Santa Cruz, el mecanismo distributivo que trata de organizar la cruz hospitalaria, trata de articularse en torno a los espacios que definen los patios, en este caso los jardines, pero como el parcelario no resulta apropiado, porque una cosa es la solución ideal, la solución canónica, y otra es la realidad topográfica, pues ocurren esas cosas. Es más visible, por contra, la satisfacción de esa solución en una solución extramuro, como es el Hospital Tavera, donde Covarrubias sí que formula algo que va a tener conexión con lo que luego conectaremos en el siglo XIX, que es la articulación de un doble patio con una caja de escaleras que se ve abajo y en el fondo con la capilla, que será un elemento recurrente en toda la arquitectura de la Ilustración como recurso compositivo. El Hospital Tavera a la derecha, el Hospital de la Caridad ya del 17 en Sevilla, Sánchez Falconete, donde formula el mismo esquema distributivo, doble patio, aquí sin articulación de escalera. Una solución de Fiocheca, y aquí vemos la comparativa de la resolución del orden jónico en la esquina con Ignacio Hahn en la Universidad Lorenzana de Toledo. Hahn, tanto en la universidad como en el Hospital del Nuncio, recurre al esquema distributivo de algo tan potente como la organización a través del patio claustral o del cuádruple patio en el Hospital del Nuncio. Y estas son las soluciones que digo que arrancan de propuestas de la Ilustración. Custodio Moreno, pues un palacio episcopal donde lo hace en una cadencia y una secuencia de patio. Me interesa mucho más la imagen de Durán, porque creo que la influencia de Durán en toda la arquitectura del XIX es tremenda, porque Durán sistematiza soluciones, no va tanto a los problemas del lenguaje cuanto a dar aquello que decía él, la calidad, la economía, la salubridad, la comodidad de todo esto. Y esta es una solución que si hacemos una radiografía la empezaremos a ver con la almendra del Palacio Provincial, con independencia de lo que luego ocurrirá. Dos patios articulados por una caja de escaleras. Más soluciones de articulación de patios con capilla. En Ciudad Real hay algún caso que podremos ver. Soluciones provinciales, es decir, el Hospital de Valdepeñas de Vara y Soria del 59,
2 patios también articulados en una caja de escaleras, o la solución más próxima de Hernández del Hospital Nuevo, desaparecido, pero también realizado con una acogida perimetral y el patio con elemento organizador. Rebollar recurre a este mecanismo, es decir, que para él no es ajeno, y digo que recurre porque la gente olvida que cuando Rebollar llega a Ciudad Real es un hombre joven, es un arquitecto jovencísimo, aunque para los parámetros del 19 quizás no tanto, tenía 35 años, y cuando proyecta el Palacio tiene 39, es decir, lo cual es pues una birria, por decirlo de alguna manera, si hacemos caso a lo que decía Mies van der Rohe. Mies van der Rohe decía que puede haber poetas y puede haber pintores precoces, pero arquitectos y novelistas hay que esperar a que cumplan los 50 años. Bueno, pues Rebollar no los había cumplido. Y yo creo que muchas de las dudas, incertidumbres, vicisitudes, puntos negros del Palacio, en parte derivan, por supuesto, de esa amalgama del momento histórico en el que estamos viendo, y en parte son otras razones de incertidumbre. 2 soluciones de un levantamiento que hace en la cárcel de Almadén, donde el mecanismo potente del patio como elemento organizador de la arquitectura queda clarísimo. En la imagen de la derecha es la que veíamos al principio, donde de manera invertida y lateralmente aparece el elemento de tragedia. Una solución primaria de Rebollar que yo reinterpreto es la planta del casino, la imagen de la derecha. Se articula en torno a un patio, pero yo quiero ver que son 2 patios. La sala de tertulias para mí es un segundo patio, porque el retranqueo que genera la terraza del Prado me parece que es una ficción y una manera de crear dificultades interpretativas, por no hablar del conflicto en la resolución de la distribución con el frente de alineaciones que presenta en la calle Caballero, con esos planos inclinados. Es decir, bueno, pues eso francamente deficiente. Vemos la imagen del mercado, donde en un entorno complicado de un parcelario tortuoso y atormentado es capaz de establecer un elemento de control planimétrico claramente centralizado, como es la secuencia del mercado. Y esta otra es el solar que le ofrecen ya para, en 1868, empezar a proyectar lo que sería el Palacio Provincial, que es un solar enrollado. Es decir, un solar que es un polígono irregular de 10 lados, con unas medianerías de pequeño recorrido, con 3 laterales recayentes a la Plaza de la Merced, a la Plaza de Muñoz y a la calle de la Rosa, y en donde uno esperaría, como ocurre, por ejemplo, en las reflexiones que hace el arquitecto del Ayuntamiento, Cirilo Vara, cierta voluntad de rectificación de las alineaciones. ¿Por qué? Pues porque esas alineaciones complican, esto es lo mismo ampliado, complican la solución que Rebollar quiere proyectar. Y quiere proyectar el esquema que estamos diciendo. Es una pena, no tenemos puntero, ¿no? Y aquí tampoco tengo. Si sale la flecha no se ve, ¿no? Los 2 patios articulados por la caja de escalera realmente. Bueno, es lo mismo. Es decir, por la acogida perimetral es realmente el elemento esencial del propio palacio. Lo que ocurre alrededor, bueno, pues el fondo final es fruto de las intersecciones con unas medianerías que no puede regularizar y que evidentemente pues queda una escalera, hoy son aseos, trasteros, es decir, dependencias totalmente secundarias. Pero sin embargo la acogida noble, que es la que recorre el borde perimetral, pues se ve afectada por esas circunstancias. Solo llega a rectificar la alineación de Toledo con Rosa, ese espinazo que parece la proa de un barco, es lo que suaviza e introduce como elemento de articulación el pabellón y el cupulí. Pero el resto, es decir, bueno, pues evidentemente llega a soluciones tan forzadas como son esos espacios que van quedando pentagonales entre las cogidas nobles del exterior y la almendra central de patio, escalera-patio. Esta es una solución que, sin embargo, está aquí al lado. Es Hernández, cuando proyecta el Palacio Episcopal, recurre al mismo esquema de Rebollar, es decir, patio, escalera, patio. Es la escalera la que articula el edificio apoyándose en los patios. Pero claro, aquí tenemos una geometría bastante más razonable que la que se encuentra Rebollar y que no le motiva a hacer ese tipo de cosas. Es una imagen interior que recuerda ese esquema. O el mismo Hernández Zanón, cuando proyecta en el 83 el seminario, pues recurre al esquema de doble patio. Yo esta imagen dudo mucho de ella porque he visto alguna con lo que es el patio central, lo había visto con la capilla como articulación
de la distribución del edificio. Pero bueno, en cualquier caso queda clara la idea. Los lenguajes, y voy muy rápido ya, Rebollar opta por utilizar simbólicamente en el exterior el orden jónico en 3 frentes, que finalmente solo serán 2, porque en la calle de la Rosa cambia definitivamente el alzado y es otro, y solo quedan en la Plaza de la Merced y en el frontal de la Plaza del Muñoz. Y él opta por el orden jónico cuando, bueno, pues toda la tratadística, desde Atanasio Virgut hasta Benito Gay, pues, evidentemente el carácter modal de la arquitectura establecía una relación entre el tipo de edificio y la función a la que se iba a dedicar. En este caso hay que hacer énfasis de algo que es tremendo. Es decir, la memoria del proyecto de Rebollar es de una brevedad extraordinaria. Es decir, prácticamente no cuenta casi nada. No solo no cuenta casi nada, sino que no justifica ni explicita por qué va a tomar o está tomando porque van a representar el proyecto decisiones de contenido formal. Solo dice, en un momento determinado, cuando habla de la importancia del edificio, porque debe ser el primero de la provincia, uno de los edificios más importantes de la provincia es indudablemente el Palacio Provincial, y se comprende que así sea toda vez que las diputaciones provinciales son las encargadas del establecimiento y conservación de todos los servicios de la provincia, del fomento de sus intereses materiales y morales. No dice nada más, no dice por qué opta por un esquema distributivo A, por qué la opción de lenguajes jónicos en el exterior, podría haberlo omitido, porque hay arquitectos coetáneos que pasan de las figuraciones clasicistas. De esto no dice nada, entonces son los extraños silencios. Bueno, volvemos otra vez a la representación del orden jónico tal cual, es decir, canónico, el de 1648 de Lor y el español de Fray Lorenzo de San Nicolás, y la comparativa antes de Palladio, y no una solución clasicista, pero no herética, por decirlo de alguna manera, de Han en el Lorenzana, que ya hemos visto en imágenes anteriores, frente a las liberalidades de los arquitectos que trabajan en el fin del 900. Las dos imágenes pertenecen a Hernández Zanón del Palacio Episcopal. La izquierda quiere ser una pilastra del orden jónico, digo que quiere ser porque eso ni es un capitel jónico ni algo que se le parezca. De la misma manera que la pilastra del interior quiere ser un orden compuesto, y bueno, pues deja mucho que desear respecto a la tratadística, la métrica y las proporciones. Aquí se juntan varias cosas. El orden la pilastra del Palacio Episcopal de Hernández y Zanón, que ya es una cosa casi egipcia con esas palmetas, y este recercado en un compuesto de Rebollar, o el mismo Rebollar, que recurre a esas palmetas que tienen un regusto casi orientalizante, es decir, que evidentemente eso sale, y Rebollar lo utiliza muchísimo en sus obras, incluso en obras menores, como son las que realiza en los panteones funerarios. Y este es el jónico de Rebollar. Evidentemente, si recuerdan lo que acabamos de ver, de Lor, de Palladio, pues evidentemente es un eco de lo que era. Porque aparece, bueno, no solo esa faja rara que remata el fuste en su parte alta, sino lo que evidencio en el texto, que son las medidas de sección de columna, altura de columna, intercolumna, es decir, que no coincide. Curiosamente, el único alzado que respeta la métrica clásica es el no realizado de la calle de la Rosa. En el interior recurre a un orden compuesto, imagen de Rebollar, imagen de Hernández. Pero piénsese que estos elementos son de fundición. Es decir, estos no son canteros que han trabajado y han trazado por un tracista, nada. Son elementos industriales, es decir, que se compraban por catálogo y que evidentemente pues, se aproxima. El Rebollar pone una estrella por allí, sí, del tipo de finalidad. Y bueno, voy más deprisa. Un dibujo de Rebollar, por ejemplo, del mercado, donde se ve que son elementos industriales que está utilizando y un capitel industrial. Paso muy deprisa a esto porque quiero imágenes de pilastras, de actuaciones, el orden jónico resuelto. Los consecuentes tienen que ver con el debate, en 5 minutos, moderador, que se formula en 1905 con Inocente Hervás, a propósito de las obras de la catedral, pero Hervás, aprovechando que Pisuerga basado en Valladolid, tira y critica, fundamentalmente porque dice que este hombre, el arquitecto vamos, porque
vivimos, viene a decir, en plena decadencia, y el arquitecto no siente el arte cristiano, nacido y educado en el egoísmo estético y la fría indiferencia de nuestro siglo. Bueno, este es el asunto. Es decir, lo que él está planteando simplemente es el declive de la primacía en la representación artística y simbólica del arte cristiano frente a lo que en el 19 era evidente, que era el ascenso de la arquitectura civil. Y aquí aparece muy en segundo plano la actuación de Rebollar que hace en la catedral, que es una actuación evidentemente en clave neorrenacimiento, que para Herbás evidentemente debía haber sido en clave neogótica. La portada del libro de 1905, publicado en Lugo, en construcción de la catedral. Claro, si hubiera vivido en el 18, la ventana que diseñó Andrade, pues evidentemente debía haber sido anatemizada de la misma manera. Y la otra, que es de Tomás Argüeso, yo creo que siguieron también algún dibujo de Andrade. Y elementos coetáneos de arquitectura religiosa frente a las imágenes potentes que hemos visto al principio, de Arias en Mudela y de Telmo Sánchez en Panteón de Cornejo. Por eso yo concluyo con la idea de la arquitectura en laberinto. Hay otros aspectos que le comentaba al moderador que aparco si ha lugar a todo eso. Yo he terminado. Muchas gracias por su atención. Del 19, y luego en el turno de robos y preguntas lo desarrollaremos un poquito más. Y a continuación me toca el honor de presentar a don Diego Félix Sánchez, creo que conocido por todos. Él es doctor por la Escuela de Arquitectura de Madrid y tiene una amplia trayectoria profesional, tanto como arquitecto como profesional libre, como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real, director de la Oficina de Gestión de Infraestructuras de la UCLM, consejero delegado de la empresa pública Toledo, que fue la responsable de los trabajos de recuperación de la Vega Baja en Toledo, y también ha estado en el ámbito público de la política como director general de Cultura y viceconsejero de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tiene también una amplia trayectoria docente y, al igual que Jesús Rivero, un amplio número de publicaciones. Simplemente por referir algunas: Arquitectura Industrial en Castilla-La Mancha, La Fábrica de Armas de Toledo, Arquitectura y Cultura del Vino en Castilla-La Mancha, desde todo un auténtico referente para todos aquellos que investigamos la arquitectura regional. Y sin nada más, pues a continuación les nos va a hablar, justo cuando lo ha dejado José, nos va a hablar de la arquitectura o de la figura de José Rebollar. Muy buenas tardes, muchas gracias por vuestra invitación y vuestra presencia aquí esta tarde. Decía Chueca cuando presentaba la tesis doctoral de Pedro Navascués sobre la arquitectura madrileña del siglo XIX, que hay determinados momentos en la historia de la arquitectura que parece que no han existido o que los historiadores quieren obviar. Y uno de ellos es el XIX. El XIX es un siglo maldito, un siglo complicado de abordar y de definir de alguna manera. Y por eso yo creo que es bueno el conocimiento de figuras importantes, al menos desde la proximidad de Ciudad Real, que han supuesto una aportación significativa a la arquitectura de esos momentos en la provincia de Ciudad Real. Santiago Rebollar y Muñoz nace en 1852 en Fuenteolluelo, en Valladolid, y llega a Ciudad Real como arquitecto municipal desde 1886 a 1902. Es curioso el nombramiento que hay en el boletín oficial de la provincia. Es nombrado arquitecto municipal honorario e interino con una asignación de 1.250 pesetas para gastos de escritorio y dibujo. Ese es su nombramiento. En diciembre de 1903 será arquitecto provincial, si bien, como vais a ver, mucho antes estaba trabajando en muchas cosas de la provincia. Y muere en 1907 después de 20 años de ejercicio profesional. Yo quisiera hacer un recorrido por la figura de Rebollar, que creo que es bueno para entender lo que hace aquí en este edificio, desde 5 perspectivas muy concretas. La primera de ellas es que yo creo que hay un cambio importante en el entendimiento y en la forma de abordar la arquitectura en ese momento, y es que el aspecto urbano, la inclusión en la ciudad, es un ingrediente importante de lo que se está haciendo. Probablemente el primer proyecto que hace Rebollar es el del casino, un proyecto que
supone, por un lado, un programa funcional distinto de los tradicionales y de los clásicos. No es una iglesia, no es un convento, no es un monumento, es una institución novedosa en aquellos momentos. Y él va a recurrir, que ponía antes el plano de la planta de Rebollar, él recurre a un elemento esencial, y es que hay el ingrediente urbano esencial, como es la existencia del Prado, y abre su edificio al Paseo del Prado con ese esquema de sala de tertulias, de paseo y entrada por la calle Caballeros, pero la parte principal es la calle del Prado. Fijaros, aunque sea una anécdota, si leéis el programa de necesidades del edificio, es sala de juegos, tresillos, repostería, billares, biblioteca, un programa de ocio y de uso lúdico de un edificio para aquellos momentos. Un edificio que, es importante entenderlo, está abierto en su interior, igual que va a pasar en este. El patio no está cubierto cuando lo proyecta Rebollar, y por eso el elemento del patio es una fachada que se abre a ese espacio que no tiene cubierta en ese momento. Vendrá después Telmo Sánchez y le pondrá la cubierta y elevará una parte de la planta. Un edificio que en su exterior tiene un aspecto más historicista, más clásico, con ese uso de molduras y demás, pero que tiene una concepción distinta de lo anterior. Como anécdota curiosa, claro, estamos dibujando con un tiralíneas que se atranca y que hay que reponer las estas, y a veces surge la anécdota del dibujo que queremos introducir y reproduce la cara que él dibuja con ese color rojo en uno de los márgenes del plano que está haciendo. Un edificio que surge años después al lado del casino, un edificio que no existe, que es la Academia de Enseñanza de 1895, un edificio que, como veis en la imagen, tiene un carácter sobrio y funcional. La tribuna de aquel momento decía, es un gran edificio. Las aulas tenían 5 metros de altura para que pudiera haber una buena ventilación. Las dimensiones que da son espléndidas para las aulas de 20 alumnos, para cosas, y que acaba de configurar una zona urbana junto al casino. Pero no solo es que en algún momento el edificio esté en la ciudad, es que Rebollar con sus proyectos llega en algún momento a configurar una parte importante de la ciudad, y eso ocurre en la Plaza del Pilar, con 3 edificios distintos. El edificio de don Dámaso Barrenengoa, un industrial adinerado que ha llegado a Ciudad Real y que está haciendo fortuna con una fábrica de chocolates y de cafés, y al que Rebollar le hace un proyecto de arquitectura residencial que yo creo que es uno de los grandes proyectos de Rebollar. Es un proyecto de una sencillez máxima, un proyecto residencial con una modulación de huecos y con un ritmo y un equilibrio especial que tiene hasta una cierta modernidad, es decir, esa ruptura del torreón que se va hacia la esquina de la izquierda y que rompe la simetría, introduce un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto en la obra que está haciendo. Y junto a eso, un edificio que es el del poder económico, el Banco de España, que curiosamente es un edificio que lo estamos entendiendo en clave de institución de banco, y es un edificio que tiene sus 2/3 partes, el 66% del edificio es vivienda. El Banco de España tiene solo la planta baja como edificio de banco, con su patio, su caja fuerte, el interventor y la secretaría, pero las 2 plantas de arriba son la vivienda del director y del cajero y la vivienda de funcionarios del lugar. Y por eso, en su sección, el patio se cubre para que en las 2 plantas de arriba ese espacio interior se convierta en el patio interior de las viviendas que están en la planta de arriba, y cuando el edificio se va hacia su lateral se convierte en algo mucho más sencillo, que ha perdido la fuerza de la ornamentación, la fuerza historicista que tenía la fachada principal. Una fachada que sería más lento el describirla, con ese ritmo de elementos entre las 2 pilastras, los elementos de ladrillo y los ritmos que va introduciendo, las proporciones entre las 2 plantas inferiores y la planta superior más pequeña, pero que supone de alguna manera una cierta vuelta a los historicismos. Y frente a eso, un tercer edificio del Pilar, que es el Círculo de la Unión, un edificio de una sencillez máxima, hecho también para una sociedad civil, para una agrupación conservadora de la ciudad,
que lleva ya funcionando muchos años antes, sus estatutos están publicados casi 20 años antes, y que aquí va a construir un edificio que tiene su convivencia con el Banco de España, de manera que la juventud conservadora, decía la vida manchega de 1913, se reunía en ese círculo del Pilar. 3 edificios distintos, pero que estaban definiendo una parte importante de ese espacio urbano y que eran, por tanto, definidores de la ciudad desde esa arquitectura tan diferente en los 3 casos que hemos visto. Y en ese contexto yo creo que es bueno situar también la Diputación Provincial, el proyecto que entre 1889 y 93 realiza Rebollar. Y solo hablaría de 3 características de la arquitectura, porque seguro que después vamos a hablar de la ornamentación, del decoro, de lo que ocurre dentro del propio edificio. Yo creo que hay una primera importante definición también urbana. El edificio no se localiza en cualquier sitio. Alguien busca un solar en la calle Toledo, pero un solar que tiene una plaza delante, la plaza del teatro, un espacio abierto grande donde se va a localizar el edificio de la Diputación. Es el plano de Coello de 1850 y el solar que se busca es un solar irregular, con una planta extraña, que Rebollar pide que se amplíe con alguna compra en un lateral y que acaba siendo el elemento que en el plano de principios del siglo XX va a definirse frente a la plaza que se está situada delante y la plazuela que aparece en el lado, que es la Plaza de la Merced. Este es el plano de Sofi, que sigue situando ya el edificio con esa fachada. Un segundo elemento importante que ponía también la planta del edificio. Claro, el edificio parte de una distribución funcional que ahora vamos a acentuar con un plano actual, donde la escalera tiene un elemento de la misma dimensión que el propio cuerpo de la escalera a ambos lados, y que va a definir el espacio del edificio desde el interior con un vacío que supone prácticamente la tercera parte de la superficie del edificio. El edificio tiene 1800 metros cuadrados en planta, el patio, ese espacio interior, tiene una dimensión de casi 600 metros cuadrados y una proporción curiosamente muy clásica. El espacio tiene esa composición a 60-30 grados que haría ese gran rectángulo dentro del conjunto y se lleva todos los espacios al exterior del funcionamiento del edificio. Y además con un entendimiento que ocurre igual que en el casino. Estos 2 patios eran patios abiertos, no había cubierta. Estábamos en el espacio exterior y por eso estos huecos y estos ventanos son fachadas a un espacio interior, pero que estaba abierto sin cubierta. Una situación donde ya incluso en las secciones, los elementos constructivos, que no me detengo a hablar, de las cubiertas de madera, que este gran frontal que va a definir un elemento importante en la fachada, van a ser elementos definidos. Y probablemente ese es el tercer elemento que me detengo muy rápidamente a hablar en el proyecto de Rebollar. Fijaros el proyecto primitivo, un proyecto con las cúpulas de los extremos bastante más bajas de lo que se hace en la realidad, donde hay una proporción equilibrada, prácticamente el edificio mide 5 veces lo que mide la altura y tiene una serie de referentes de trazados reguladores, de escalas, de proporciones, pero el edificio tiene un lenguaje claramente distinto y claramente supone una ruptura respecto de los elementos tradicionales que se remiten simplemente, y Pepe lo comentaba antes, a estos usos de las tribunas con un lenguaje totalmente heterodoxo, es decir, se salta todas las normas del neoclásico y no hay simplemente esa referencia a las columnas, a los capiteles, pero hay un entendimiento distinto de lo que es esa fachada. Claro, en los trazados que está utilizando, cómo de alguna manera está buscando el equilibrio que la tradición ha introducido, pero la fractura, incluso cuando en la obra introduce la piedra en el zócalo inferior frente al uso del ladrillo en la planta superior, está introduciendo unas proporciones y unos usos muy distintos que tienen lenguajes además diferenciados en cada una de las fachadas. En la plaza
zarzuela de la Merced, la grandilocuencia de la tribuna, que obliga además a un espesor importante del muro de abajo, introduce un lenguaje que no tiene nada que ver con la sencillez de la calle La Rosa, que además afortunadamente y finalmente se simplifica eliminando ese elemento y quedando en una composición mucho más austera todavía de lo que estaba en el principio. Y junto a ese elemento, un cuarto elemento, y voy rápido por ajustarme a los tiempos que nos marca el moderador, donde yo creo que también es importante conocer la obra de Rebollar. Rebollar trabaja en la provincia como arquitecto provincial en numerosos lugares y en muy diferentes proyectos. Claro, en Valdepeñas hay un proyecto que no llega a realizar de la Torre del Reloj. Me dice que las memorias de Rebollar son un folio. Leer el folio de la memoria de la Torre del Reloj de Valdepeñas es una auténtica delicia que no hago ahora para no consumir el tiempo. Es un proyecto que no se llega a realizar, pero que resultaba importante para la ciudad en aquel momento. Del mercado de Ciudad Real hay dos proyectos, el del 87, que es un proyecto, digamos, todavía convencional y tradicional, con esas fachadas, esas composiciones, y el proyecto posterior del 89, donde es muy importante el uso y la presencia que está haciendo de la arquitectura de hierro. Dice Pedro Navas Juez, hablando de la arquitectura de hierro del 19, que la auténtica revolución del hierro llega cuando el hierro se introduce en el interior de las ciudades, no en las fábricas o en las grandes construcciones industriales, sino cuando llega a los mercados y sustituye a los tratamientos góticos, a los tratamientos ilustrados, y de pronto llega este nuevo entendimiento de arquitectura que de alguna manera se localiza en algún momento en ese solar donde ahora está el gobierno civil en la parte posterior de la plaza de Ciudad Real. Proyectos pequeños como el Ayuntamiento de Villahermosa, que lo realiza en un solar que, según las descripciones, podía ser un antiguo pósito. Un proyecto que requeriría un análisis más interesante, y Pepe hablaba de la planta de hospitales, el proyecto que hace Vicente Hernández para la ampliación del hospital, un cuadrado de 60 por 60 metros con el patio interior. Rebollar lo va a modificar años después y sería interesante detenernos incluso, como hacía en el casino, en los contenidos. Es decir, la instalación hospitalaria necesita una planta entera. Esta es la modificación que hace Rebollar. La planta baja es toda hospital de locos, es el hospital de dementes en aquel momento, y las definiciones son importantes y curiosos. Hay la sala de dementes normales, luego hay los furiosos, que tienen otra clasificación distinta, los distinguidos, que son los que tienen que pagar una determinada cantidad, los militares. Es decir, hay una clasificación curiosa de los usuarios del hospital. Y la planta primera, los usos que tienen son cirugía y oftalmología. Son los dos usos que en ese final del 19 se están dando a la instalación hospitalaria. El Ayuntamiento de Tomelloso, que finalmente no hace Rebollar, el hospicio que sí hace con la ampliación en el espacio donde demuele la antigua iglesia de San Francisco, y que él construye con este lenguaje curioso del uso de los recercados de ladrillo. Y un quinto aspecto que antes enunciaba también Pepe, referido a algún proyecto, y es que Rebollar fue, además de arquitecto provincial, arquitecto municipal, es arquitecto diocesano. Y lo reivindica en algunos escritos, y por esa razón tiene actividad en edificios religiosos, ya sean de construcción, fundamentalmente de restauración. Solo cito alguno de ellos. El proyecto de la catedral, un proyecto, me comentaba la polémica que se suscita en aquel momento, un proyecto que tiene una envergadura grande. La catedral está cerrada durante 2 años, y durante 2 años se utilizaba exclusivamente el camarín por las obras que está realizando Rebollar, con muchos elementos. Él cita que uno de los elementos importantes es que tiene que rehabilitar el chapitel. En el escrito que posteriormente, ya en los años 60, en el Lanza, alguien escribe criticando la actuación de Rebollar y justificando la defensa de don Inocente Iván, dice que Rebollar ha cambiado el chapitel de planta cuadrada y lo ha hecho octogonal. El proyecto de planta octogonal es posterior, de Telmo Sánchez, o por lo menos el que yo he sido capaz de localizar.
Un proyecto que hace Valdepeñas, de la restauración del chapitel, donde las dos imágenes de las postales nos presentan el momento de la obra y ya la obra realizada y finalizada. Un proyecto poco conocido de las Dominicas de Almagro, donde hace un proyecto de restauración y de pequeña actuación dentro del edificio, y un proyecto que hoy en día en Ciudad Real está en discusión. ¿Qué pasa con las concepcionistas, con las terreras? Rebollar hace un proyecto de actuación en 1901 y hay una documentación muy interesante sobre las modificaciones, las ampliaciones que hace. Y un proyecto, yo creo que desafortunado para ser el final de su carrera, que es el que hace en 1904 para las Hermanitas de los Pobres, que yo reconozco que me ha costado identificar. Cuando yo asociaba a las Hermanitas de los Pobres con la actual localización, son las Hermanitas de los Pobres en su asilo en el Colegio de los Marianistas. Esta es la antigua capilla de los marianistas. Afortunadamente, creo que ya no está, porque era un neogótico realmente bastante terrible y yo creo que poco afortunado dentro de la trayectoria brillante de la obra de Rebollar. Pero un proyecto desconocido y yo creo que significativo también de esa vuelta al historicismo que se produce en el caso de Rebollar. Por tanto, yo creo que es una figura a reivindicar, una figura importante dentro de la historia de la arquitectura de Ciudad Real, que supone una aportación importante a sus proyectos por su entendimiento de lo que es la ciudad, por su entendimiento de cómo se construyen algunos momentos, fragmentos de la ciudad, por la introducción de lenguajes donde se entremezclan aspectos tradicionales, aspectos más historicistas, esa cierta combinación que le lleva a un lenguaje claramente personal, la introducción de nuevos lenguajes y nuevas tecnologías, y en algunos casos, yo creo que este no es el más afortunado, esa intervención en el patrimonio religioso que ha supuesto también una parte importante de lo que es el proyecto de restauración en la provincia de Ciudad Real. Yo creo que es bueno también entender la figura de Santiago Rebollar y entender el edificio de la ciudad, de la Diputación, dentro de ese contexto de una cantidad importante de obras que realiza dentro de nuestra provincia. Muchas gracias. Cristina López López es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha trabajado como guía formadora de turismo en el Ayuntamiento de Ciudad Real y como profesora asociada en la Facultad de Letras y Educación también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con amplias publicaciones vinculadas con el ámbito del patrimonio. Yo creo que la más destacada, y si no me corrija ella, son los inicios del Renacimiento de la provincia de Ciudad Real, que ha publicado esta misma casa hace 2 años, aunque también ha tratado temas en diversas publicaciones científicas y congresos, como Ciudad Real Artística tras las Navas de Tolosa, la sillería coral de Santo Domingo en Almagro, los castillos del Campo de Calatrava o el patrimonio artístico en Ciudad Real a través de los cronistas decimonónicos. Ella nos va a hacer una introducción a las artes plásticas en el Palacio de la Diputación. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Diputación estas jornadas de... agradecer a la Diputación estas jornadas de divulgación histórica sobre el Palacio Provincial, al vicepresidente, a los diputados, gracias a José Luis Loarce, Jesús Reviejo y, como no, a Paco Alía por haber contado conmigo para esta celebración del 125 aniversario del Palacio. Las diputaciones provinciales, creadas en el segundo tercio del siglo XIX como instituciones para el gobierno económico y político de las provincias, han agrupado unas colecciones artísticas formadas en su mayor parte por las obras que los pensionados, y hoy llamaríamos becarios, estos remitían a la institución en pago indirecto por la ayuda recibida. Además también de las obras recaudadas o depositadas a través de los certámenes y los concursos organizados por esta institución o las instituciones. Ya hemos escuchado en las intervenciones anteriores la fecha de inicio de las obras del Palacio, en las cuales dan comienzo
en la última década del siglo XIX bajo la dirección de Sebastián Rebollar. En 1890 se le ofrece la cantidad de 7.000 pesetas a Ángel Andrade para supervisar la decoración del palacio y pintar los frescos del edificio, mientras que se le ofrecen a Samuel Luna 3.500 pesetas para ayudar. Son escasas las referencias a las obras de ornamentación del interior, aunque realmente sí se le dio bastante importancia. En la memoria, como se ha referido antes, bueno, pues quedan reducidas pocas explicaciones. Se dice que será un blanqueo de cal en las habitaciones menos importantes y el uso de papel pintado para los salones, pero vamos a ir más allá del proyecto de Rebollar y su memoria. Para poder comprender las artes plásticas, van a participar en la decoración de este palacio diferentes artistas. Debemos entender qué está ocurriendo en el exterior, debemos preguntarnos qué está ocurriendo artísticamente hablando en la Europa de estos años. Bueno, pues en estos años en Europa ha surgido el modernismo, el Art Nouveau, denominado en la vecina Francia. ¿Y qué es el modernismo?, se preguntarán. Bueno, para los que no lo sepáis, el modernismo busca la belleza aplicada en todos los órdenes de la vida. Afectaba no solamente a la arquitectura, la escultura y la pintura, sino que también se realizaron bellísimos objetos que forman parte de la vida cotidiana, ya sea el mobiliario, lámparas, joyas, etc. Los modernistas van a buscar una alianza entre el arte y la industria, arte y los nuevos materiales que se aportan tras la revolución industrial. Como podemos ver, pues en las estufas de hierro forjado que se insertan en chimeneas de mármol en la sala de la Comisión Provincial. Este es un ejemplo, ¿no?, donde se inserta el mármol de la chimenea, esta no es la foto, el mármol de la chimenea con, totalmente clasicista, con la estufa de hierro forjado. Aquí la relación también entre material nuevo y clasicismo en la puerta principal del palacio, que también hemos visto algún boceto de la calle Rosa anterior. Es un ejemplo muy notable de la rejería que sigue esta tendencia ecléctica de la que ya han hablado, que admiran los diferentes estilos de la historia del arte. Pues ¿por qué? Porque se trata de una puerta con tímpano semicircular, dotado de una irradiación de ramas y elementos vegetales que conexionamos con la rejería del modernismo catalán, el modernismo ondulante que está haciendo Gaudí, es el máximo exponente en el modernismo español, pero también un ejemplo de la rejería vegetal que se está haciendo en Cataluña. Otro elemento también de este modernismo en el edificio van a ser las palmetas que se encuentran en la crestería exterior del edificio y que también vamos a encontrar en capiteles del patio y en las rejas de las ventanas de los patios. El siglo XIX nos va a aportar una clara sensación de desorden, como comentábamos antes, pues hasta finales de este siglo es posible encontrar un hilo conductor que permite seguir una línea del tiempo, seguida por el desarrollo del arte. A finales del siglo XIX se están incubando las grandes guerras del siglo XX y en el terreno artístico, pues los impresionistas calan fuertemente en el mundo artístico. El movimiento impresionista en Francia está dando ya sus últimos coletazos, pero en paralelo vamos a encontrar varios insignes pintores. Y os he traído el ejemplo de Cézanne, quien en una huida ya del impresionismo más puro busca esa simplicidad y ese equilibrio, el orden y la calma, como podemos ver en sus montañas en Provenza. Van Gogh, que no pretende la realidad como objetivo de sus cuadros, y así lo demuestra con los olivos con los alpilles, o Paul Gauguin con su paisaje bretón con porquero. La influencia de estos pintores impresionistas y posimpresionistas en Ángel Andrade es apreciable en muchas de sus obras, fruto de sus viajes y estancias en el extranjero, tal y como podemos ver, por ejemplo, en el apunte para el embarcadero del Canal de Venecia. La filosofía del positivismo también entra en España, esa intensificación del estudio de la naturaleza, y esto da lugar a que las artes plásticas se introduzcan en el auge de la pintura del paisaje y la incorporación del género del paisaje con los nuevos conocimientos científicos. Esto vamos a verlo también en el boceto de aniversario y la obra final aniversario. El boceto lo podemos encontrar abajo en la galería. Algunos historiadores pues, han comparado a Ángel Andrade y sus pinturas pues, con Beruete, con Sorolla e incluso con Pla. Resulta pues, interesante profundizar en el estado vital de los artistas que van a participar y llevar a cabo el encargo de las obras de decorar el palacio. Por un lado, se va a apreciar una relación entre artista e institución,
que manifiesta el mecenazgo de las artes que las instituciones burguesas van a heredar de la nobleza y de la Iglesia, y que fue una de las facultades que se le atribuyeron a las diputaciones desde un principio. Desde 1883 ya Ángel Andrade fue gratificado por esta institución con una pensión para llevar a cabo sus estudios en Roma, al igual que Samuel Luna. Al retirárseles en 1891 esa pensión, se les compensa con la contratación para la ornamentación del palacio, que está en construcción. Samuel Luna también es pensionado de la Diputación, no había finalizado sus estudios de pintura y desconocemos si por ese hecho se le adjudica la tarea de, textualmente, dar valiosa ayuda a Ángel Andrade. Más tarde el señor Luna solicitará saber si se sigue prestando su ayuda en el decorado del salón de sesiones y la escalera, y si fuese así, que se le concedan 1.250 pesetas por ello. La prensa provincial sobre Samuel Luna, a su muerte, pues hace eco y nos dice que era especialista en cuadros de temática religiosa y en la restauración de algunos cuadros de la Iglesia de la provincia, así como escritor de artículos críticos en publicaciones provinciales. Las pinturas de Andrade son tardías, pero en ellas se reúnen las principales características impresionistas, como el gusto por el aire libre, la búsqueda de lo momentáneo, de lo fugaz, la captación de los efectos de la luz, la ausencia del negro, la ausencia de los contornos, las pinceladas pequeñas y sueltas. El paisaje es un paso adelante en los postulados academicistas. Hasta ahora se ha hecho muy poco. La formación de Andrade y su estancia en el extranjero van a otorgar la condición de pintor, y esta era una base sólida para que la corporación le encargase ya el proyecto. Ángel Andrade realizó y firmó la decoración mural de la cúpula de la escalera y los lienzos incorporados a los techos del salón de sesiones, donde estamos, y la sala de comisiones. Samuel Luna será el encargado de llevar a cabo la ornamentación de las salas. Las pinturas murales alegóricas que Ángel Andrade ejecuta en la cúpula sobre la escalera principal y en los techos del salón de plenos y la sala de comisiones pues van a suponer la culminación de lo que se ha llamado la primera operación ornamental del palacio. Sitúa las pinturas en los espacios importantes, las dispone en lugares preceptivos, aquellos a los que desea llamar la atención, los techos. Elige como vehículo la alegoría, ampliamente utilizada y vulgarizada desde el siglo XIX. En el tambor de la cúpula, pues sitúa simétricamente a las bellas artes. En el eje con la puerta de entrada, la arquitectura y la pintura. En el otro eje, la escultura y la música. Todas ellas con sus atributos tradicionales, haciendo clara referencia al mundo clásico. Coronadas por el amplio cielo azul de la cúpula, donde unos putis que juegan con paños y guirnaldas de rosas hacen de la corporación mecenas en la demarcación provincial. La sala de recepciones, situada justo enfrente, conforme subimos en la escalera del primer piso, es la antigua de la comisión provincial, y aquí se utilizaba, era donde se reunían los diputados a diario. Al ser utilizada casi todos los días, pues las pinturas representan temas como los personajes literarios insignes de esta tierra, como no, Don Quijote y Sancho y sus principales aventuras. En la Escocia se realiza una representación de la provincia a través de los escudos de armas de los 10 municipios cabezas de partido, y que entonces estaba dividida Ciudad Real, flanqueada por grifos, que serán animales fantásticos con cabezas y alas de águila y cuerpos y orejas de león, y también angelotes. Son las armas de los diferentes pueblos: Ciudad Real, Valdepeñas, Daimiel, Almodóvar del Campo, Puertollano, Almagro, Infantes, Almadén, Manzanares y Piedrabuena. Sobre la puerta, un remate dorado con el escudo de Alfonso X el Sabio, flanqueado por grifos, alusivo también al momento histórico de la fundación de Ciudad Real. Para el Salón de Plenos, que es donde estamos ahora, pues es el lugar de reunión del Congreso de los Diputados, y Andrade elige las alegorías de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, virtudes que deben presidir el ejercicio de la función pública. Las tenemos situadas en el techo. Y esto es lo que hace que piense en los diputados, en los políticos, para lograr pues, el buen gobierno. Esta temática trata de una iconografía fijada ya en el barroco, se utiliza como similar simbología en edificios contemporáneos de esta naturaleza. Las virtudes teologales como objeto del desarrollo de una conducta buena y honesta. Su origen está en la filosofía clásica. La prudencia
que se deriva del ejercicio constante de la razón, se representa con una mujer que tiene dos caras. La podemos ver situada. Se mira en un espejo y a la hora de tomar decisiones significa conocimiento de sí mismo. Otra de las virtudes es la fortaleza, que se ejerce mediante una conducta adecuada para cada caso, y Andrade la representa tomando las riendas de la institución. La templanza, que es la capacidad de hacer que la razón se anteponga a los deseos. En su representación se alude al equilibrio. Andrade la va a representar junto a un elefante, porque se trata de un animal que siempre ingiere la cantidad justa de alimento, sin rebasarla nunca. La justicia, representada como una mujer de aspecto virginal, sostiene en una mano la espada y en la otra la balanza, que pesa las buenas y malas acciones, pues la divina justicia marca la pauta de todas las cosas, y muestra con la espada las penas que les aguardan a quienes delinquieron. Dispone las alegorías en 3 lienzos diferentes, adheridos al techo y que subrayan este eje longitudinal del salón de plenos. Los intercala con esos círculos de cuyo centro pendían 2 lámparas que son diferentes a las que hay actualmente. Después, en la reforma de 1915, intervendrá Antelmo, pero también Andrade. ¿Vale? En esta reforma se suman a este salón 10 cartelas de tipo heráldico. En la Escocia corrida se dispondrá entre techo y paredes con letras doradas los nombres de los personajes históricos más ilustres nacidos en la provincia. Y también serán estos nombres, se transformarán con el tiempo en diferentes retratos que se encargarán a pintores pensionados por la Diputación. Estos retratos conformarán esa galería de personajes ilustres que se expone actualmente en la sala de recepciones, antigua de la Comisión Provincial. Samuel Luna pintó Cardenal Monercillo y el General Espartero. Carlos Vázquez, el de Hernán Pérez del Pulgar, el de San Juan de Ávila. Alfredo Palmero, el de Bernardo Balbuena. El salón era presidido sobre todo, principalmente por un retrato de Alfonso XIII ejecutado por Andrade en 1889. En 1929 se instala la calefacción y eso lleva a cerrar los patios mediante el acristalamiento, como también hemos visto anteriormente. Es en la década de los 60, en 1959 y 1960, esta es la reforma que se hace en estos años. En 1958 la institución apuesta un cambio de imagen, reflejo de los nuevos tiempos. Estamos en la dictadura franquista y, como no, recurrió a las artes plásticas, comenzando con la reforma del Salón de Plenos, que es donde estamos, por ser el lugar más expresivo del edificio. Aquí podemos ver al fondo lo que es la tribuna de los periodistas y el público, que estaría situada en este lado del muro, ¿vale? Y esa balaustrada, ¿vale?, que centraría al público con los políticos. Donde están también los lienzos originales de Andrade que podemos ver ahora, aunque estuvieron mucho tiempo fuera. De nuevo es encargada a 2 jóvenes artistas de la tierra, cercanos a los círculos oficiales, como el Miguel Fisar, y arquitecto, y Manuel López Villaseñor, pintor. Por expreso deseo del presidente, la nueva imagen del salón de plenos debía ser actual y sobrio. El presupuesto que da Fisar son 230.000 pesetas, 230.818 pesetas, y se acuerda la decoración del mural del salón a Manuel López Villaseñor por un importe de 300.000 pesetas. Villaseñor había decorado anteriormente en la Diputación de Zaragoza y también en Transatlántico. Se había especializado en murales desde su estancia en Roma y admiraba plenamente, según palabras textuales, admiraba plenamente los murales de Pompeya y la antigua Roma, y es ello lo que le hace empezar a realizar en murales. Se construye sobre esta pared con unos 25 centímetros de grosor, soporte para esta pintura mural que se antepuso a las paredes derecha y central del salón, adquiriendo una forma cóncava que nos recuerda también a las construcciones de Fisar. En la intersección, que es esta, en la intersección de ambas la disposición de un falso techo de escayola que enrasan con el mural. Se elimina el espacio de prensa, como hemos visto en la imagen anterior, y el público abierto a esta sala por 3 planos. Además, se retiran las escocias que había entre el techo y los lienzos de Andrade también se retiran. El gran mural de Villaseñor, como podemos ver, es una pintura de más de 120 metros cuadrados, se ejecuta con una admirable rapidez, se realiza en 4 meses, en el verano de 1960,
y está concebido en este lenguaje que caracteriza la obra del pintor en su periodo de los años 50 y 60 y que emplea también la decoración de la Diputación de Zaragoza y el transatlántico de los Ibarra o la obra La Duda de Santo Tomás de 1958. Este mural es una propuesta de modernidad que muestra la influencia que le produjo su estancia en la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Lo titula Vida, Trabajo y Cultura en la Provincia. En el panel frontal, destinado a la glorificación de la historia de la provincia, como metáfora del presente, pues recoge temas existentes en la ornamentación anterior del salón, como son algunos de los personajes más ilustres. San Juan de Ávila, asistido por la divinidad, le dicta las normas de reforma al clero, que ha de calmar las impaciencias de un mundo en plena subversión teológica, según Villaseñor. Diego de Almagro, que hace partícipe a la Mancha de la conquista del Nuevo Mundo, Don Quijote y Dulcinea, como no, como ejemplo del amor ideal. En el centro de la composición, flanqueado por musulmanes y judíos, está representado el pueblo cristiano a través de los maestres de las órdenes militares que van a rodear a Santo Tomás, quien cobija bajo su hábito episcopal a una madre y su hijo, que sugieren el pueblo. En el plano real, el sillón presidencial. Esta representación del pueblo cristiano constituye el espíritu de la reconquista espiritual en la Edad Media y es claro reflejo de las estrechas relaciones Iglesia Católica-Estado en estos momentos. El muro derecho va a presentar una exaltación del trabajo de los agricultores, los ganaderos y los mineros de la provincia. En el centro, la familia campesina, cuyos personajes son curtidos en los gestos y en los rostros por esa penitencia y ese trabajo que llevan a cabo a diario. Después habrá en este palacio una restauración en 1985 y 88, y esto viene dado por la publicación de la Ley de Patrimonio de 1985. Hay una actitud en general conservacionista del legado histórico y que va a venir alentada por los avances de legislación. Ya no quedaba ningún edificio en Ciudad Real de Rebollar, solamente quedaba este, y afecta felizmente pues, a la colección de pintura de Ángel Andrade. La Diputación reunió durante su historia, desde los inicios, más de 600 obras, entre pintura, escultura y dibujo. Es un plan global y constante de conservación, lo que se va a llevar a cabo en sus diferentes operaciones pues, de control, de catalogación y documentación. También restauración, exposición y publicaciones. Casualmente, en 1932, un mes después de la muerte de Ángel Andrade, bueno, su hermano legó a la Diputación, a cambio de una pensión para él y para su esposa, un nutrido conjunto de obras del pintor. Casi 400 obras, pudiéndose casi reconstruir en gran medida la trayectoria artística pues, de este gran paisajista e instalar en el palacio una exposición permanente de la obra. El plan de 1985 bueno, pues es obstaculizado seriamente en su propósito por devolver el edificio a soluciones espaciales y decorativas originales cuando abordó el tratamiento del salón de plenos debido a la radical reforma que sufrió en el 60. El Servicio de Arquitectura de la Diputación presenta a la Comisión de Patrimonio un proyecto de recuperación del espacio. Miguel Fisac propondrá a la Diputación la recuperación total estilística y que la Diputación encargase al propio artista, Villaseñor, la dirección del traslado de este mural a un lugar que reuniese las características de dignidad y uso adecuado de la obra. Bueno, el tema se hizo bastante polémico y deriva en una especie de confrontación entre dos obras del patrimonio artístico de la Diputación. Esto se resuelve pues, en una solución ecléctica al serio y difícil problema: la permanencia del mural y la recuperación en la medida de lo posible de la ornamentación original de los espacios restantes, así como la restitución al techo de los lienzos de Andrade restaurados. Cuando se cierra este mural, cuando se cierra esta pared y se realiza el mural, detrás queda la tribuna y queda un espacio donde se guardan los diferentes cuadros y pinturas de Andrade. Entonces, bueno, pues después se puede volver a recuperar. Pues, muchas gracias.
primer lugar, me gustaría agradecer